Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Buenos días, vamos a orar, ¿ya? Señor, te damos gracias por poder estar aquí, sobre todo en este día, Señor, que es tu día, el Día del Padre. Te saludamos, Señor, te amamos profundamente y te pedimos que tú guíes esta prédica, Señor, que toda palabra que sale de mi boca venga de tu corazón, Señor, y que no estorbe lo que tú quieres hablar hoy día. Señor, bendice también a los corazones que van a escuchar para que sean transformados y sean de acuerdo a lo que tú necesitas que seamos. En el nombre de Jesucristo. Amén. La semana pasada, para mí la semana pasada fue de tremenda revelación y creo que hay un antes y un después de ese día, para mí. No sé para ustedes, pero para mí fue una revelación que era lo que me faltaba. Y por eso quiero volver al tema. No es que no tenga más temas, sino que fue tan de ese momento la revelación de ese día que yo quiero plasmarla mejor, porque yo escuché la prédica anterior y sí, está bien, pero puede ser mucho mejor. Y como tuve una semana para masticar, ¿cierto?, esta revelación, y que es tan fundamental, yo quiero que ustedes todos hoy día puedan explicarlo mejor y puedan entenderlo y puedan hacer, porque se trata de hacer lo que uno dice y no solo escuchar y que buena la prédica y felicitar al que dice la prédica, porque eso no me interesa a mí, que me feliciten, así que no me feliciten más. No, pero verdad, lo importante es la palabra dicha por el Señor y hacer esa palabra. Como decía Juan Eduardo recién, que mi alimento es hacer la palabra, ¿ya? Entonces, como vamos a leer eso mismo de nuevo, después se lo explico mejor ya. Entonces vamos a empezar. La esencia del pecado del hombre parte, ¿no es cierto?, como les dije la semana pasada, y voy a repetir mucho de lo que dije la semana pasada, pero tiene sus detalles importantes que si ustedes logran concentrarse y no conversar, y logran ver lo que yo estoy diciendo y hacerlo, créanme, va a cambiar sus vidas, pero rotundamente, porque esto es, ¿ya?, lo que voy a hablar hoy día. Y vamos a entender también por qué el ser humano está tan mal como está ahora, ¿ya? Dice en Isaías 14, capítulo 14, versículo 12, dice, está hablando de Satanás, ¿ya? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Lucifer, lucero, Satanás, es el mismo nombre, ¿no es cierto? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y aquí está lo más grave de lo que dice Lucifer, Satanás, y seré semejante al Altísimo. O sea, él quería ser adorado igual que Dios. Ese era su problema, porque nosotros queremos ser igual a Dios, pero no ser adorados, sino que para glorificarlo a Él y que lo adoren a Él, ¿cierto? Entonces, ese fue su pecado y por eso fue condenado forever, para siempre, al infierno. Él no es el dueño del infierno, sino que para Él se creó principalmente el infierno. Para Él y sus demonios, los que lo acompañaron a Él, que fue un tercio de los ángeles que lo acompañaron en esta rebelión tremenda en contra de Dios, ¿ya? Entonces, partiendo por ahí, por esta rebelión de los ángeles, nos vamos, ¿no es cierto?, a la rebelión del hombre, como Adán y Eva, como lo dije la semana pasada. Voy a repetir todo eso, pero es muy importante lo que voy a decir, ciertas cosas que voy a decir, que no las dije, que es importante para la revelación que Dios nos quiere dar. Dice, Génesis 3, versículo 1. Pero la serpiente, ¿no es cierto?, Satanás de nuevo, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto.
Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente, que era muy astuta, entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. Entonces lo primero que hace Satanás, para que ustedes sepan, y lo que hace con ustedes, es decirle que Dios, todo lo que dice Dios no es verdad. Todo lo que hace Dios no es verdad. Entonces muchas veces nosotros estamos esperando el milagro y se demora un poquito Dios y no creemos que Dios hace milagros. Y eso es lo que pasa con la mayoría de las iglesias, que no hay milagros. ¿Por qué? Porque no le creen a Dios, que es el Dios de lo imposible, y que sí podemos hacer señales y prodigios, porque eso dice Dios en la palabra, pero no pasa esto porque el enemigo los tiene convencidos que hoy día no ocurre estas cosas. O sea, Dios cambió. Y Dios, como todos sabemos, es inmutable, no cambia. ¿Ya? Esa es una característica importante de Dios. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios debemos, ¿no es cierto?, vivir en lo imposible, como lo he dicho yo, porque el Señor, por su voluntad nacimos, y el Señor nos da esa herencia, ¿no es cierto?, a través de Jesucristo, para poder hacer milagros y señales. Entonces, lo primero que hace Satanás, como entendieron, no moriréis. ¿Qué le ha dicho Dios? Ciertamente morirán, ¿cierto? Por lo tanto, puso en duda, y eso es lo que hacen con nosotros. ¿Somos hijos? No son hijos. Y ustedes van a escuchar en la iglesia, esto no está mal, pero yo soy obrero, soy siervo. Sí, somos obreros, siervos. Pero lo más importante, somos hijos. Y eso es lo que el enemigo nos dice que no somos, entonces por eso somos de segunda, de tercera. Y no somos de segunda porque somos hijos legítimos del Señor, en la simiente de Jesucristo. Entonces, después de esto, cuando le dice no moriréis, sino que sabéis, y aquí viene la segunda, y aquí viene la tentación. Primero es la negación de Dios, del poder de Dios, y después viene la tentación. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Esa es la tentación, ser como él, o sea, tener el poder de él, no necesitar a Dios. Sabiendo el bien y el mal. Y inmediatamente de la tentación, ¿qué pasó con la mujer? Le dijo, no, yo creo en Dios. No, dijo, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Se dan cuenta? Inmediatamente la tentación, primero, créeme a mí, no vas a morir. Saca a Dios del lado. Y le dice, ¿sabes qué? Tú puedes ser igual a él. Inmediatamente la mujer encontró que el árbol estaba agradable para comer, dice, era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Lo encontró, esto es codiciable, codició el árbol, ¿no es cierto? Y el fruto del bien y del mal, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, para ser igual a Dios. Pero ¿saben qué? El motivo de su corazón está errado. Si querer ser igual a Dios, Él nos manda a ser igual a Él. Pero el motivo era para dejar a Dios de lado. ¿Están entendiendo? Entonces, es súper importante porque así mismo hace con nosotros. Primero nos hace dudar de Dios, que no creamos en Él, y después nos pone la tentación. Y inmediatamente que nos sacan a Dios, estamos absolutamente a expensas y en el poder de Satanás. Porque cuando yo no creo en Dios, empiezo a ayudar a Dios. Como hizo, ¿no es cierto?, hay varias veces en la Biblia, ¿no es cierto?, que Dios promete, por ejemplo, a Abraham que va a tener un hijo, y la Sara dice, pero ayudamos a Dios y hace que tenga hijos con la criada, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque no creyeron en la promesa de Dios. Entonces nosotros nos desviamos esperando, haciendo nosotros por nuestras fuerzas y lo que Satanás nos dice, y no lo que Dios nos dice. Nos olvidamos de lo que Dios dice. Por eso es que tenemos que tener muy clara la palabra, ¿ya? Entonces, como ella codició y se dio cuenta que era maravilloso este árbol y que podía, ¿no es cierto?, que podía obtener la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, lo cual comió así como ella. Por lo tanto, se acabó. Ciertamente morirían, ¿no es cierto? ¿Cierto? Y después el Señor hace que mueran, porque no les deja que coman del fruto del árbol de la vida, que es la que a nosotros nos da la eternidad, la vida eterna.
Pero eso ya lo leí la semana pasada, ustedes lo saben, no lo voy a volver a leer, pero aquí lo importante es la negación de Dios y que nosotros le creamos a Satanás, y después la tentación, después que saca a Dios del medio, te tienta. Y como no tenemos a Dios, caemos. ¿Ya? Esa es la manera como Satanás nos saca de las manos de Dios. Siempre. Siempre. Él no es muy creativo. Siempre hace lo mismo. Sus estrategias son siempre las mismas. Vamos a ver cómo lo hizo con el Hijo. Vamos a entender justo lo que hizo. Y hubo una voz de los cielos que decía, Mateo 3 estoy leyendo, perdón. Mateo 3 esto todavía no empieza la tentación. Dice, acuérdense, tenemos que ver el bautizo primero, que lo bautiza, ¿no es cierto? Porque ahí le dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y viene el Espíritu Santo y se posa sobre él y Dios le hace una promesa, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Al decirle, tú eres mi Hijo, le da todo el poder de Dios. No se olviden que Jesucristo actuaba en el nombre del Padre, y el actuar en el nombre del Padre es tener todo el poder de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace Satanás? Vamos entonces a Mateo 3, 4. Sí, creo que ahí. Ya, pero no, en el 1. Entonces Jesús fue llevado, en Mateo 3, 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. O sea, cualquiera que ayuna 40 días y 40 noches, pues tiene hambre. Tenía mucha hambre, ¿cierto? Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, ¿qué hizo? Pruébame, ¿no es cierto?, lo que Dios te dijo. No le creas mucho. Por lo tanto, compruébalo. Si eres hijo, a ver, compruébalo si eres hijo. ¿Y qué dice después? Si eres hijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Y ahí viene la tentación. La negación primero, tú no eres hijo. Y si tú eres, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le dice el Señor? Y aquí está la respuesta. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Jesucristo? Yo no puedo hacer este milagro porque yo no vivo del pan, sino que si mi Padre no ha dicho que yo haga este milagro, no lo puedo hacer, porque Él vive de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. Si mi Padre no me ha dicho que haga el milagro, no lo puedo hacer. Por eso esta frase, no es solo que nosotros tenemos que vivir en esta palabra, sino que en ese momento el Padre nos está diciendo, haz el milagro que te dijo Satanás. Si no le dijo nada, entonces yo no vivo del pan, o sea, para mí es mucho más importante obedecer la palabra de Dios que comerme un pedazo de pan. Eso le está diciendo el Señor. ¿Se dan cuenta? Esto da claridad a nuestra revelación. No lo había dicho la semana pasada, ¿ya? Entonces, por eso dice de toda palabra, porque muchas veces nosotros interpretamos que nosotros cumpliendo la palabra, está hablando él, y más abajo dice, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, o lo que ve decir al Padre, ¿cierto? Porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Entonces ahí te queda claro por qué le dice, de toda palabra vivo yo. No del pan, ¿ya? Después, si vamos a Juan 16, 13, 15, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su cuenta. Entonces aquí estaba diciendo, así como yo, cuando yo vine, no hablé por mi cuenta, cuando venga el Espíritu Santo tampoco va a hablar por su cuenta, sino que va a hablar todo lo que el Padre diga. Y no solo eso, dice, no hablará por su cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que me habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber.
Tomará de lo mío y los hará saber. ¿De quién? De Jesucristo. Por todo lo que Él tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí dice, yo y el Padre somos uno y todo lo que diga yo es lo mismo que dice mi Padre. Entonces, Él va a ser uno con nosotros. Y ese es el Espíritu Santo que está con nosotros. ¿Entienden? Por lo tanto, yo tengo, y aquí está la revelación, tengo que tener una relación tal que yo escucho al Espíritu Santo, todo lo que me dice y yo no puedo hacer nada que no me haya dicho el Espíritu Santo. Nada por mi cuenta. Eso es ser como Cristo. Y eso va a hacer que tú hagas milagros, señales y prodigios. Y nada sea imposible para ti, porque para Dios nada es imposible. ¿Se dan cuenta? Por eso que tenemos que pasar tiempo con Dios y con el Espíritu Santo. O sea, principalmente es el Espíritu Santo el que está con nosotros, pero es Dios, porque es uno solo con Padre y con el Hijo. Por lo tanto, yo tengo que pasar tiempo de tal manera que yo pueda escuchar su voz, sepa claramente lo que Dios quiere de mí. Y la única manera es que yo pase mucho tiempo con Él. No hay otra manera, y que le pidamos, Señor, háblanos claro, quiero hacer tu voluntad. Pedirle, hacer tuya esta palabra, hacer tuya, ser uno con el Señor. Mire, después sigamos con esto, porque eso para mí fue un antes y un después. Yo hoy día estoy dedicado a orar hasta que Él me hable claro, para que yo no hacer nada que no me haya dicho el Señor. Nada, no mover un dedo si el Señor no me dice que lo mueva. Porque ahí va a venir el avivamiento, ahí viene, un hombre de Dios tiene que ser igual como hizo Jesucristo, y no andar por su cuenta, no hacer lo que uno quiere. Y si no escuchamos al Señor y no tenemos una relación con Dios, estamos perdiendo el tiempo, hermanos míos. No sacamos nada con ser yo, porque mi pensamiento humano es satánico. Por eso cuando le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque estás pensando como hombre. Entonces, si nosotros no tenemos una relación tal con el Espíritu Santo, que hacemos todo lo que Él nos dice, vamos a actuar como hombres, vamos a actuar como Satanás nos dice que debemos actuar. ¿Entienden? Por lo tanto, si ustedes no están pasando tiempo con Dios, no tienen nada más que hacer aquí, de verdad. Porque aquí viene gente que quiere pasar tiempo con Dios, pero pasa de verdad tiempo con Dios, esperando hacer la voluntad de Dios. Que Dios nos hable claro, pidiéndole, clamándole, Señor, yo quiero ser como tú. Pero si tú no me hablas claro, no me dices qué es lo que tengo que hacer, y si no tengo la obediencia, Señor, transfórmame y ponme ese corazón obediente para yo poder hacer tu voluntad y no andar en mi fuerza. Porque es muy cansador ser cristiano en las propias fuerzas. Es imposible, porque tú necesitas hacer cosas sobrenaturales para cumplir con los planes que Dios tiene para ti. No puede ser de la boca nomás. Tiene que ser del corazón. Y por eso quiero que vayamos a Juan 4, 20. Voy a leer un párrafo de la Samaritana que confirma lo que estoy diciendo. Cuando Jesucristo se encuentra con la Samaritana. Dice, nuestros padres, están conversando ya hace rato, ¿ya? Y dice, nuestros padres, está hablando ella, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís, vosotros los judíos le está diciendo, que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces, ¿por qué le dice, oye, no van a adorar ni dónde dicen ustedes, ni dónde decimos nosotros? Porque ¿dónde adoramos nosotros? ¿Cómo adoramos nosotros? Cada uno es un adorador. Adoramos en cualquier parte donde yo me pare, yo adoro al Señor. Porque el Señor está conmigo y viene a estar conmigo a recibir la adoración donde yo quiera. Entonces ya no es un lugar como antes, sino que nosotros, aquí al juntarnos, estamos adorando al Señor, y se adora en todas partes del mundo. Y 24 horas. Porque cuando está oscuro en una parte, hay día en el otro. Entonces mucha gente adorando constantemente al Señor en todas partes del mundo, ¿cierto? Eso es lo que dice Jesucristo aquí, que no va a ser ni en Jerusalén ni en el monte, sino que porque dice en el 23, dice después que lo que leí, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre
en espíritu y en verdad. Y cuando está hablando en espíritu es con tu espíritu, pero el Espíritu Santo también que está dentro tuyo. ¿Ya? Y en verdad, ¿por qué? Porque nosotros, no porque solamente vivimos esta palabra, sino que hay un corazón sincero adorándole. Un corazón que se derrama el amor cuando tú estás con Él. No puedes adorar por obligación y cantar una canción sin amor. Esta es una relación de amor. Así conocemos a Dios. Y si no lo amas como debiera ser, pídele que Él ponga amor en tu corazón, que te enamore. Clámale para que no te apartes más de Él, para que quieras estar con Él, para que no sea un esfuerzo ir a estar con Él. Entonces en el 24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran, y Dios es espíritu con mayúscula, ¿ya? Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren, y espíritu con mayúscula, no con minúscula. ¿Ya? O sea, si no tenemos una relación con el Espíritu Santo, no podemos adorar a Dios, porque no lo conocemos. ¿Cómo vamos a amar a alguien que no conocemos? Es muy diferente amar a alguien porque es bueno y porque te han contado que es bueno y te cuentan que sí, que es maravilloso, que hace milagros y tú sabes y escuchas, sí. Es posible amar a alguien, pero es un amor de amigo, un amor lejano. Es diferente cuando tú entras en una comunión con Él y entras en una relación de amor con Él. Tú te enamoras de Él, tú quieres estar con Él, no quieres defraudarlo. Ese es el amor que necesitamos para vivir con Él, para que Él venga y se derrita por tu corazón. Venga y se derrita por lo que tú estás pidiendo, porque sabe que tú estás, ¿no es cierto?, en su camino y estás con Él. Y quieres hacer lo que Él quiere que tú hagas. Él dice, el que me ama, cumple mi palabra. Mis amigos son los que hacen mi voluntad. Entonces, si no tenemos una relación con Él, no tenemos este amor de comunión para ser uno con Él. Por eso que dice, ¿no es cierto?, como el marido con la esposa, Jesucristo con la iglesia, son uno, es una relación de amor. No es una relación así, sí, es que el Señor es que está lejos. No, Él viene a estar contigo, te hace cariño, te cuenta, te dice lo que quiere y te ayuda y está ahí contigo en todo momento. Entonces dice, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que está contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella. Entonces la mujer, y escuchen por favor, concéntrense. La mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que ha hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. ¿Y qué les dijo Él? Yo tengo una comida para comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Igual como le dijo a Satanás, mi comida, ¿qué es lo que es? No es pan, sino que es hacer la voluntad del Padre, es vivir en la voluntad. Y aquí les vuelve a decir, por eso quise rescatar este pasaje, que le dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, si tú quieres crecer, tú tienes que empezar a hacer la voluntad del Padre. Tú quieres crecer, quieres dar fruto, tienes que empezar a hacer la voluntad del Padre. Con lo que tú tienes, con tu testimonio, decirle a las personas, orar por las personas. Tienen que dar fruto, no puedes seguir teniendo la presencia de Dios que no demos fruto. Cada uno de ustedes tiene que dar fruto. Tiene que hablar a la gente tiene que caer de rodillas porque ustedes tienen eso. Y dice, mi comida, entonces si ustedes no comen
Si ustedes no hacen la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que demos fruto, ¿o no estoy equivocado yo? ¿No dice eso el Señor? Que debemos dar fruto, porque el árbol que no da fruto lo corta y lo echa al fuego y se seca, y se quema. Entonces, ¿tenemos que dar fruto? Tienen que dar fruto. Entonces, ¿por qué no están dando fruto? Porque no están haciendo la voluntad del Padre, no están pasando tiempo suficiente con el Señor, no lo están conociendo bien y no sacan nada con orar para ustedes. Ustedes deben orar para tener una relación con Dios, no para ustedes. Para amar al Señor, no para ustedes. El árbol no se come sus frutos. El árbol da fruto. Entonces, claro, para crecer deben dar fruto, hacer la voluntad de Dios. Y no solo eso, sino que vivir en esta palabra, hacer esta palabra vida. Y para terminar, vamos a Juan 17. Aquí terminamos. Juan 17, 14 voy a leer, desde el 14. Está orando Jesucristo, y toda oración de Jesucristo, tenemos que partir por eso, y yo lo he dicho muchas veces, toda oración de Jesucristo se cumple. ¿Cierto o no? ¿Se cumple o no? Todo lo que Jesucristo pide, se cumple. Y mira lo que dice. Yo les he dado tu palabra. Está hablando de nosotros. Y el mundo los aborreció. Entonces, no esperen que los amen porque ustedes dan la palabra de Dios. Porque si ustedes quieren agradar al mundo, están en un lugar equivocado. Nosotros no podemos agradar al mundo, tenemos que decir la verdad. Y muchas veces nos van a aborrecer, porque el mundo nos aborrece. Pero nosotros no estamos buscando al mundo, sino que a la gente que va a ser escogida por Dios. A los escogidos estamos buscando, no al mundo. Por lo tanto, si nos aborrecen, bienvenido sea. Pero si ustedes quieren ser famosos y que todo el mundo los ame, están en un lugar equivocado. No pueden ser cristianos, porque a los cristianos los aborrecen. ¿Ya? ¿Quedó claro? Porque hay mucha gente que quiere agradar a la gente. Y esa gente tiene serios problemas para decir la palabra, porque no agradan a los demás. Pues. Hay muchos que andan pidiendo agradar y eso no sirve en un cristiano. Uno tiene que decir la verdad, aunque sea desagradable. Aunque te mandan a la punta del cerro y te echen de la casa, no importa. Tenemos que ser así. Sí, pues si es así. Si tú vas y le dices la verdad y tú estás cometiendo pecado y te echan, po. Y no quieren escucharte más. Pero eso es lo que tiene que hacer el cristiano. Porque por algo dice el Señor, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, si queremos ser como Cristo, no somos de este mundo, y tenemos que decirle la verdad a este mundo, para los que se tengan que salvar, se salven. Porque la esperanza está en nosotros, que le digamos la verdad, y todos los escogidos escuchen la voz de Dios, porque solamente las ovejas, mis ovejas, escuchan mi voz, dice Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que decir la palabra de Dios, para que esas ovejas digan, esto es, y vengan al Señor, vengan a los pies del Señor. Pero si nosotros, por miedo, para no disgustar a las personas, no le decimos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a encontrar a los escogidos? Imposible, imposible. Y dice después de eso, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces estamos protegidos por el Señor para no caer, estamos protegidos, pero tenemos que tener esta relación que decía yo, íntima con el Señor, absolutamente, todo el día y todos los días, no un rato, ¿ya? No son del mundo, vuelve a repetir, el 16 estoy leyendo, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo, vuelve a decir lo mismo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces Dios le pide al Padre, ¿sabes qué? Santifícalos. Hazlo santo. ¿Cómo? En la palabra. Para que cumplan la palabra. Eso es verdad. Todos los cristianos tienen que ser santos porque Jesucristo aquí lo pide. Específicamente, santifícalos. Entonces, ¿cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Que está dentro de nosotros y fuera de nosotros. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Santificarnos. Hacernos cumplir la palabra. ¿Lo puede hacer? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Entonces no se justifiquen más con los pecados. Pídanle al Señor que los santifique. Por supuesto que podemos, porque si lo pidió Jesucristo y tenemos el Espíritu Santo para hacerlo, ¿cómo no lo vamos a hacer? Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Esto lo he predicado muchas veces, pero ¿saben qué? Tomen el sentido que tiene esto. Como yo fui enviado al mundo, así los envío al mundo. Con el mismo poder, con la misma gracia, con el mismo Espíritu Santo, con toda la sabiduría que yo tengo. Esa misma mente, la mente de Cristo está en nosotros.
¿Qué nos falta? Nada, nada, solamente querer hacer la voluntad de Dios. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, dice. ¿Por quiénes? Por los que van a ser santificados. Yo me santifico, yo soy santo por ellos. ¿Por qué? Para que también ellos sean santificados en la verdad. Les muestro, yo soy santo porque ustedes también pueden ser santificados en la verdad. Yo muestro el camino, yo muestro que podemos ser santos, por lo tanto ustedes también van a ser santos. ¿Se dan cuenta, no? Miren esta oración preciosa. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Eso somos nosotros. Para que todos sean uno. Y aquí está. Todos seamos uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Tenemos que ser uno con Dios Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo. Para eso tenemos el Espíritu Santo, para ser uno con Dios, tener una comunión perfecta. ¿Y qué dice después de eso? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, ¿cómo va a creer el mundo que Jesucristo fue enviado cuando yo soy uno con Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo? Cuando yo actúo igual como actuó Jesucristo, entonces el mundo va a decir, era Cristo. Cristo está vivo. ¿Por qué? Porque nosotros glorificamos a Cristo y mostramos a Jesucristo. Porque somos uno con Él, somos igual a Él. Entonces ahí creen, es verdad que Cristo vino. ¿Se dan cuenta que es importante que tengamos esa comunión, que podamos ser uno con el Señor, que podamos hacer las cosas que Cristo hizo? Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que tú me diste, yo les he dado. También nos pone su gloria. Para que sean uno, otra vez. ¿Para qué nos pone su gloria? Para que seamos uno. ¿Con quién? Así como nosotros somos uno. Yo en ellos. Jesucristo en nosotros. Y tú en mí. O sea, el Padre también. Para que sean perfectos en unidad. Eso es lo que está pidiéndonos. Pero ¿cuándo somos perfectos en unidad? Cuando somos igual que Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando somos uno solo con Él. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. De nuevo, segunda vez. ¿Se dan cuenta? O sea, nos pone su gloria para que seamos uno, como Cristo es con el Padre y el Padre en Él. Por lo tanto, si Cristo es en nosotros, está el Padre y el Hijo, más el Espíritu Santo que está con nosotros, porque nos entrega cuando nosotros creemos en Cristo. Tenemos a Dios en nuestro interior. Somos uno con Él. ¿Podremos hacer las cosas como corresponde, no? ¿Podremos hacer milagros, señales y prodigios? ¿Sí o no? ¿Podemos hablar la palabra con la autoridad del Espíritu Santo? Como hablaba Jesucristo. Por supuesto que sí. Esa es la revelación, hermanos. Y cuando nosotros logramos esto y nos hacemos esta palabra, vamos a hacer como Él. Y ahí empieza el avivamiento. Si yo hago todo lo que el Padre me dice, tiene que haber un avivamiento. Entonces, que el mundo conoce que tú me enviaste y que los has amado a ellos también, como también a mí me has amado. O sea, el mundo va a saber que el Cristo es Cristo, Jesucristo el enviado, y además que el Padre nos ama a nosotros, igual como ama a Jesucristo. ¿Por qué dice, nos compara con su amor? Porque nos entrega todo, todo lo que le dio Jesucristo. Todo. No hay menos. Si dice que nos ama igual, si tú amas a dos hijos igual, ¿le das más a uno que a otro? ¿Frustra a otro? ¿Le dices tú vas a poder ser igual pero no lo dejas ser igual? ¿No debiéramos hacer milagros como hizo Cristo nosotros? ¿Cierto que sí o no? Porque si no, no nos estaría dando igual. Entonces, ¿dónde está el problema? Si nos ama igual que a Jesucristo, el Dios Padre, nuestro Padre nos ama igual,
¿Dónde está el problema? Que no podamos hacer lo mismo que hace Cristo. Teniendo el mismo Espíritu Santo, teniendo toda la sabiduría que nos están diciendo, porque el Espíritu Santo nos dice todas las cosas del Padre y del Hijo. ¿Por qué no podemos hacerlo? Porque no tenemos esa relación, porque no estamos obedeciendo, porque no creemos que lo podemos hacer, porque el enemigo nos tiene absolutamente convencidos que no somos igual a Cristo, que no lo podemos hacer, que el poder de Dios no puede estar en nosotros, que el Espíritu Santo sí, dicen que está, pero no está, no lo siento. ¿Por qué? Porque yo no creo, porque Satanás me tiene convencido y por eso yo tengo que ser mi propio Dios y tengo que andar imitando lo que es un cristiano. Cuando esa cristiandad tiene que salir de aquí adentro porque Cristo está en ti. No tienes que imitar, no tienes que andar fingiendo que eres bueno. Tú tienes que ser bueno, tienes que ser transformado por el Espíritu Santo. Eso es, hermanos míos. Y dice, que los has amado a ellos también como a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. A nosotros, la palabra dice que los escogidos fueron planeados y amados, por supuesto, porque somos hijos, desde antes, igual que Él, desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, dice Jesucristo. Y estos han conocido que tú me enviaste. Nosotros sabemos, aquí está, de nuevo, dice 2 veces, para que sepa que el mundo que me enviaste, pero aquí dice, nosotros ya saben que tú me enviaste. ¿Por qué sabemos que Él es el enviado? Porque tenemos esta relación de amor con Él, tenemos todo el poder de Jesucristo, sabemos que toda la palabra es verdad, la estamos viviendo. ¿Se dan cuenta? Estamos viviendo la palabra. Entonces nosotros sabemos que Cristo es el enviado. Ellos saben. Díganme, ¿alguno de ustedes puede negar que Cristo fue el enviado? ¿Alguno de ustedes tienen duda que Cristo es el enviado, el Mesías, el que debe venir de nuevo a buscar a su iglesia? Ninguno duda de eso. Y el que duda es que está en serios problemas porque Satanás lo está convenciendo que no es verdad. Y si somos capaces de decir esto con certeza, ¿por qué no podemos hacer todas las cosas que Cristo hace? Que hizo cuando vino a esta tierra. Si ese es el camino, la verdad y la vida, así tenemos que ser nosotros. Entonces dice, y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y le daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Qué más? ¿Qué más podemos tener? Esto es una oración de Jesucristo cumplida en los que quieren. ¿Están escuchando? Y les he dado a conocer tu nombre. ¿Qué significa que le da a conocer su nombre? ¿Qué significa que yo puedo actuar en el nombre de Dios? Porque eso es conocer, es entrar en una intimidad y tener la autoridad de Dios. Eso está diciendo que le he dado a conocer tu nombre. Que la palabra es tremenda, hermanos míos. Le he dado a conocer tu nombre. ¿Y qué dice después? Le he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos. El nombre de Dios nos da la autoridad. ¿Para qué? Para que el amor de Dios esté en ellos. El amor, el poder, todo lo que es Dios está en nosotros. No es puro amor, es todo. Tú actúas en el nombre de Dios. Eres representante, eres embajador. Por lo tanto, puedes hacer todo lo que Él hace. El amor de Dios está en ellos. ¿Y qué más? ¿Y qué más está en nosotros? Ya no vivo yo. Cristo vive en mí y yo en ellos, dice. Para yo estar en ellos, está orándole al Padre para cumplir con esta palabra. ¿Ustedes creen que no la cumple? Cristo está en mí, claro que está en mí, está en todos ustedes. Déjenlo que actúe. Denle libertad. No lo tengan guardado, escondido ahí, porque Satanás te dice que no es verdad. Es verdad, déjenlo que actúe. Déjenlo que muestre su poder. Déjenlo que muestre a otras personas que Dios es verdadero. Porque nadie puede hacer los milagros que hace el Señor
y ese Señor está en ti. Y por eso hoy día el mundo está como está, porque nosotros hablamos de un Dios al cual no pertenecemos. No tenemos esa relación, porque si la tuviéramos tendríamos que hacer todos los milagros que hace Jesucristo. Pero para eso tengo que tener una relación íntima con Dios y hacer toda su voluntad y escuchar su voz y hacer su voluntad. ¿Cómo hago su voluntad si no sé lo que me está diciendo? Si no lo escucho su palabra, si no escucho lo que Él me dice cuando tiene que hablarme. ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? No, imposible. Por eso tenemos que pasar tiempo con Dios y aprender a escuchar al Espíritu Santo para poder vivir en su voluntad y hacer todo lo que Él nos quiere decir. Y por eso hoy día tenemos un mundo que te dice que los cristianos, ¿quiénes son los cristianos? No, pero si tu religión es de odio, porque no mostramos el verdadero Cristo, sino que hablamos. Bla, 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 no sirve. Jesucristo hablaba y mostraba el reino de Dios. Esa es nuestra obligación. Y por eso yo estoy orando hoy día, todos los días. Señor, quiero escuchar tu voz, claro, quiero hacer tu voluntad, no quiero hacer nada que no seas tú, que lo que quieres hacer tú. Esa tiene que ser nuestra oración y el Señor lo va a hacer, porque cuando tú oras con fe, el Señor hace lo que tú dices. Entonces, ¿cuánto me falta? No sé cuántas oraciones me falta. No sé, pero yo soy perseverante y voy hasta que consiga ser como Él. Lo voy a hacer. Pero ya tengo la llave, ya sé para dónde tengo que ir para hacer las cosas como Cristo. Es pasar tiempo hasta que yo lo escuche y que yo quiero escucharlo y quiero verlo y quiero estar con Él. No solo físicamente, porque Él es espíritu, ¿no es cierto? Sino que escuchar su voz. Que mi mente sea la de Cristo verdaderamente. Y que no sea en la palabra nomás, sino que yo vivir todo lo que dice acá. Y todos ustedes son llamados a eso, no menos que eso. Esto no es para pastores, es para todos los que creen en Él. Ahora la mayoría, si cuando les pase esto van a querer ser pastores, por supuesto que sí, pues, y está bien. O maestros, o todas estas cosas que son para la edificación de la iglesia. Pero ese es el fruto, pero no estén pidiendo más por ustedes, porque es que necesito, no sé, un auto mejor. Todas esas son mentiras, hermanos míos. Uno necesita tener una relación íntima y ser como Él y tener esa relación de amor con Él, porque todo lo demás se da por añadidura. Todo te lo da el Señor. No necesitas pedírselo, si Él dice, ya sé tus necesidades. Lo que Él quiere es tener nuestro corazón. Eso es. Y por eso la humanidad se está perdida, porque no hay una iglesia que los confronte con esta verdad. Y les muestre esta verdad, porque yo no saco nada con hablar, yo tengo que mostrar a este Cristo. Y para eso voy. Puedo mostrar bastante de Cristo yo hoy día. Sí, se puede sanar mucha gente, harto, y viene la presencia de Dios y puedo sacar demonios, todo lo que decía el Señor. Pero hay más, hay mucho más. Yo quiero hacer los milagros que hacía el Señor. Como hizo Pedro, como hizo Pablo, yo quiero hacer eso. Pero eso se necesita una relación íntima con Él y pasar mucho tiempo con Él. Porque ahí vamos a sacar a este mundo de la mentira. Porque no vamos a decir una verdad con la boca, vamos a decir una verdad con el poder de Dios. Y una verdad del poder de Dios, nadie, créanme, nadie la puede desmentir. Nadie la puede desmentir. El poder de Dios es lo más grande que existe en el mundo. Cuando tú hablas con el poder de Dios, créeme, Dios lo va a expandir de tal manera que nos van a poder frenar todos estos que están planeando destruir la familia, todos los valores que Dios puso en esta palabra para que viviéramos bien. Porque esta palabra es para que vivamos con gozo, paz y rectitud. Ese es el reino de Dios. Entonces nosotros estamos viendo ni paz, ni gozo, ni rectitud en este mundo, porque no hay nadie que esté mostrando de verdad cómo se vive con Dios. Para que nos envidien y quieran ser como nosotros. Porque así parten las cosas, por envidia. Pero por último, quieran ser como nosotros. Y nosotros les vamos a dar la receta. Pasen tiempo con Dios. Tan simple como eso. Amen a Dios.
como Él nos ama. Y decir la verdad, y mostrar la verdad. Y ser esperanza a los que están enfermos, de los desviados, de los homosexuales, ser esperanza que ellos pueden ser hombres, porque nacieron hombres y Dios los puede enderezar. Así como endereza al mentiroso, como endereza al alcohólico, como endereza al drogadicto, en Él, en Jesucristo hay esperanza. Pero tiene que haber una iglesia que muestre claramente eso. ¿Estamos dispuestos? ¿No? Meditemos esto. ¿Por qué? Y preguntémosle al Señor, ¿por qué yo no puedo hacer las cosas que tú haces si tengo el Espíritu Santo? Si tengo tu presencia, ¿por qué no lo puedo hacer yo? ¿Es porque Satanás me tiene convencido que no puedo? ¿Es ese mi problema? Bueno, saquen a Satanás de una vez por todas sus mentes, porque es mentira. Y otra cosa, no esperen a saberse toda la Biblia para empezar a predicar. Prediquen con su testimonio. Vivan lo que Dios quiere y prediquen eso. El testimonio es suficiente. Y con todo lo que saben, con todas las prédicas y todo lo que se ha revelado aquí es suficiente para hablarle a cualquier persona y convencer, porque es el Espíritu Santo, no tu sabiduría. Hablen de Él, no se escondan, no tengan vergüenza del Señor. Den fruto. Si fuimos llamados a dar fruto y tenemos suficiente para dar mucho fruto. Fruto en abundancia, dice el Señor. ¿Dónde está ese fruto? Yo los veo domingo tras domingo y no hay fruto. Son los mismos. ¿Dónde están los frutos? ¿Dónde se fueron? ¿Se preocupan de los frutos de la gente que traen? De orar por ella, de que se sanen, de hablarle, de hacerle, no sé, acompañarlo. ¿Dónde está esa gente? Mediten y pregúntenle al Señor en sus tiempos a solas, en vez de orar tanto por ustedes y por sus intereses, pregúntenle al Señor, porque el mayor interés de cada uno, de un hijo de Dios, es dar fruto. Es dar fruto. Un amén. Bien. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este día. Padre Santo, que es tu día. Señor, nos ponemos en tus manos para que tú nos transformes y bendiga esta palabra, Señor, y no quede en solo una palabra, sino que realmente ponga, Señor, la pasión por dar fruto, la pasión por el amor tuyo primero, por amarte a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y nuestra fuerza, para poder amar al prójimo y traerlo a tus pies, Señor, porque sabemos que esa es la salvación. Ahí está la vida abundante, ahí está la vida en tu reino, que es con paz, Señor, gozo y rectitud, justicia, Señor. Por eso queremos bendecir tu nombre hoy día y queremos pedirte que nos ayudes a ser como tú. Que nos transformes, Señor, para vivir y hablar como tú hablabas y hacer los milagros que tú hiciste, Señor. Pon ese poder en cada uno de nosotros, pero también esa santificación que tú pides, Señor, que seamos santos, como tú fuiste santo, Señor. Tú le pediste al Padre que nos santificara, Señor. Aquí, Padre, estamos para que tu Espíritu Santo cumpla esa palabra, santificando a cada uno de nosotros en tu palabra, que podamos vivir la palabra y sacarnos y apartarnos del mal, como dice también tu palabra, Señor. Esa oración, apártanos del mal, para que podamos vencer y ser los hijos que tú necesitas. Te amamos, Señor, profundamente, nos entregamos a ti para que tú hagas la obra que necesitas hacer con nosotros, para que tú cumplas el plan que tienes desde antes de la fundación del mundo, como lo hiciste con Jesucristo, también con nosotros. Haz la obra en nosotros, Señor. Henos aquí, Señor, nos ponemos en tu presencia para que tú lo hagas, Señor. Te pedimos perdón por todo este tiempo que hemos perdido, Señor. Te pedimos perdón y te pedimos que tú bendiga nuestras vidas y también saques a Satanás, Señor, que nos que nos miente y nos quita toda gana de pasión por ti. Señor, nos desanima, saca todo desánimo que haya sido puesto por Satanás. Ven, Señor, y saca todo lo que no es tuyo. Ven, Señor. Corta todo poder de Satanás, Señor. Limpia tu iglesia.
Saca todo demonio, Señor, de cada persona que no cree que puede ser como tú, Señor. Todo lo que estorba a que seamos como tú, Jesucristo. Que tú, Jesucristo, viva en nosotros. Todo lo que estorba, yo te pido que tú lo saques. En el nombre de Jesucristo. Fuera todo lo que no es de Dios. Más de ti, Señor, más de tu presencia. Saca todo lo que es contra de ti. Bendice, Señor, bendice a tus hijos. Saca toda soberbia, Señor, de tus hijos. Todo lo que impide a estar junto a ti, Señor. Todo lo que no es tuyo se va, Señor, en el nombre de Jesús. Llena este lugar. Ven, ven, Señor, ven. Ven, Espíritu Santo. Toca a cada persona, Señor. Pon tu amor en cada persona, Señor, para que te puedan amar como tú nos amas, Señor. Y podamos apasionarnos por ti y querer estar contigo, Señor. En el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Muchas gracias, Dios mío. Muchas gracias por tu amor. Llena este lugar. Señor, limpia a tus hijos, limpia. Saca todo estorbo a esa relación íntima contigo. Saca todo estorbo, Señor, toda mentira que fue puesta.